El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Bienvenidos al taller El Recetario de la Abuela, Pintura y Sazón desde el Confinamiento. Desde hace muchos siglos, las mujeres mexicanas han labrado con mucho esfuerzo y amor la tradición culinaria que tanto nos distingue en el resto del mundo. En estos días de confinamiento, la cocina y nuestra comida ha sido un espacio de creación y de recreación para este contexto tan difícil. En este taller vamos a seguir algunos consejos prácticos para ilustrar un recetario familiar con la técnica de la acuarela. Lo primero que necesitamos hacer es hacer una llamada telefónica con nuestra abuelita y preguntarle alguna receta que sea la favorita de nuestra familia, o quizá aquella receta con el que nos consintió algún domingo o en alguna reunión familiar. Pide apoyo a un adulto para escribir adecuadamente los ingredientes y el proceso. La receta que yo elegí para ilustrar se llama manchamanteles y ya estaba incluida en el libro de recetas que realizó Sor Juana Inés de la Cruz. Esta receta, como muchas otras platos tradicionales de nuestro país, ha tomado diferentes variantes dependiendo de cada región geográfica y de las posibilidades regionales y familiares. Yo haré la versión que hacía mi madre. Voy a necesitar unos ingredientes que son frutas, chiles y algunos condimentos, pero elegí estos para hacer los estudios de dibujo y color: piña, plátanos, tomate, cebolla y chiles, guajillos y chile ancho. Las especias no las consideraré en este momento por ser elementos muy pequeños que son difíciles de incorporar en el dibujo y la composición. Los primeros elementos que utilizaremos para hacer un estudio de dibujo y color son estos sencillos por su forma esférica: un tomate y una cebolla. Vamos a empezar a practicar dibujándolos y coloreándolos. En el caso de la piña, vamos a darle prioridad a los brillantes y vibrantes colores que esta fruta nos aporta, además de su dulzura en este plato tradicional. Los materiales que vamos a utilizar para ilustrar nuestra receta son acuarelas. Las acuarelas son unas pinturas en base de agua y hay de precios muy accesibles en las papelerías. En los materiales de arte hay algunas más profesionales y aún así podemos encontrarlas en grupos pequeños que son de más fácil adquisición. También necesitamos un papel para acuarela. Es preferente que este papel tenga un porcentaje de algodón para tener un resultado más plástico y más duradero. Lápiz, borrador y pinceles. Los pinceles más accesibles los podemos encontrar en las tiendas de manualidades y mercerías. Si no cuentas con acuarelas o con material de color para hacer esta ilustración, podemos hacerlo con sencillos lápices que utilizamos en nuestra vida cotidiana y de preferencia una pluma o un plumón. En el contexto de este confinamiento, lo importante es poder comunicarnos a distancia. Vamos a solicitar esta receta a nuestra abuela vía telefónica en la distancia y del mismo modo la podemos compartir después digitalmente. En el arte y en la cocina, la imaginación es lo más importante. ¿De qué color es el sabor de un delicioso y fresco tomate? ¿A qué sabe el amarillo? Podemos hacer estas reflexiones e incorporarlas con nuestra imaginación y creatividad
en todas las posibilidades que tiene la pintura y la cocina. Para hacer un estudio de los ingredientes y poder dibujarlos e incorporarlos a nuestra receta, es importante organizarlos de una forma atractiva y cómoda para que podamos copiar algunos de sus detalles. Si contamos con pinturas como la acuarela, es una herramienta bastante inspiradora, pero no debe ser una limitante para hacerlo. Podemos empezar a estudiar las formas y la estructura de nuestras frutas, hierbas o ingredientes con lápiz y papel. Para comenzar a hacer los estudios de los ingredientes o de los utensilios que vamos a utilizar en la receta, empezamos copiando alguna de las frutas, verduras que vamos a necesitar, haciendo un estudio de líneas muy rápidas sobre nuestro objeto. Podemos hacerlo como proceso, que en este caso es mediante el análisis y copiando en el dibujo las líneas, los cortes de la cebolla y posteriormente copiándolo tal cual está, como en este momento vemos en la tabla, e incorporando un poco de tono. Esto por si no queremos agregar color en la ilustración de nuestra receta. También sirve para analizar las formas y de qué manera la luz impacta sobre los objetos. El dibujo lineal puede ser muy breve, no necesitamos detallarlo, pero en este caso nuestra cebolla describe el proceso que vamos a hacer dentro de la receta, que es una segunda opción para incluir un dibujo. También la inclusión de uno de los utensilios, como puede ser un cuchillo, una tabla, una cuchara o un batidor, y que explicará el procedimiento de la receta. Para hacer el estudio lineal vamos a observar primero la posición de nuestro elemento que vamos a copiar. En este caso es un chile, está en forma horizontal y vamos a poner nuestro papel en forma horizontal. Hacemos a lápiz un esquema muy rápido tratando de seguir las líneas y las rugosidades que tiene este chile guajillo, sugiriendo un poco el tallo y sobre todo marcando las zonas de tono donde van a ir las sombras y donde van a estar las luces, para que a la hora de aplicar el color no estemos un poco perdidos o desfasados. Si no contamos con colores o queremos hacer la ilustración del recetario de forma lineal, pues podemos también remarcar las líneas un poco ya al estar más seguros del dibujo, con una pluma o con un plumón. El mismo esquema para los tonos nos va a servir para destacar los volúmenes de este elemento. Traten de hacerlo con confianza para que nuestro dibujo quede muy suelto. Y destaquemos las cualidades orgánicas de nuestro elemento.
Para aplicar el color a nuestro estudio de los ingredientes para ilustrar la receta, pues partimos del esquema lineal que hicimos anteriormente y empezamos por los tonos más claros. En este caso es el estudio de un chile guajillo. Vamos a identificar las luces y ya que están marcadas, empezamos con los colores más claros, que es el color naranja, y lo aplicamos con mucho cuidado en la zona que ya marcamos como el tono medio. Posteriormente empezamos a aplicar el tono rojo que sería el medio en casi todas estas zonas de nuestro modelo, y al final he utilizado un color carmín con un poco de negro para hacer los acentos más oscuros y los pliegues de este chile guajillo. Para el tallo he utilizado un poco de tono ocre y marrón para hacer las líneas de este tallo que tiene un efecto seco ya, y el negro muy diluido en gris para hacer la sombra y que el chile se vea que está posado sobre una superficie. Para hacer un estudio de color de un ingrediente, que en este caso es un tomate, haremos un esquema muy rápido del dibujo de nuestro ingrediente y vamos a identificar las zonas donde recibe más brillo, donde están las luces. Empezamos definiéndola muy bien y guardando la luz más importante, que es este brillo, reservándolo sin ningún toque de color. Posteriormente trabajaremos la zona más clara, que es el tono naranja, para continuar con el tono siguiente, que es el rojo puro, y terminar con este tono carmín. Posteriormente podemos insinuar la sombra que proyecta nuestro elemento para tener un efecto de mayor realismo. Podemos practicar varias posturas de nuestros elementos y ensayarlas antes de hacer la receta final. Para empezar a aplicar color sobre nuestra ilustración ya dibujada, comenzamos con ligeras aguadas en tonos tenues en el fondo, que es la parte donde va a estar el texto, los ingredientes y el procedimiento de nuestra receta. Aplicamos diferentes tonos en transparencia simplemente para darle un fondo, y posteriormente empezamos a aplicar los colores de las frutas o de los ingredientes que integren nuestra receta. Siguiendo la aplicación del color de los elementos de la receta, vamos definiendo desde lo más claro hasta lo más oscuro. En el caso de algunos elementos que quedan juntos, como en este caso las frutas que yo he puesto en mi receta,
podemos ir definiendo o separando cada una de ellas con un tono más oscuro, como es un color café o un color negro. Al final vamos a definir un poco de lo que es la mesa, del mantel, procurando que se integre y se pierda con el fondo. Procedimiento: cocer la carne con agua y sal, desvenar, tostar y remojar los chiles con agua caliente. Moler los chiles, la cebolla, los tomates, pimienta y canela y sofreír la mezcla en un recipiente con un poco de aceite. Una vez sazonado, incorporar la carne cocida y posteriormente la piña y los plátanos. Tapar y cocinar por 10 minutos más. Rectificar la sal. Acompañar con tortillas y arroz. En la parte final, para incorporar a nuestra ilustración el plato ya terminado, he servido una porción de este y voy a utilizarlo como modelo. En este tipo de salsa, que se le considera un mole a nuestra receta de manchamanteles por ser una mezcla de salsas, pues el color es muy importante y eso le da título a este guisado, manchamanteles. Entonces vamos a utilizar un color rojo muy intenso para ir dando color previamente con el dibujo trazado. En esta última parte he tomado como referencia el guisado final en su presentación para terminar de esbozar en nuestra ilustración cómo luce el plato ya terminado. Una pieza de pollo con sus platanitos, su piña, que se ha regado en el mantel, que ha manchado ese mantel como su nombre lo indica. Finalmente he marcado el texto de la receta con los ingredientes y el procedimiento con un lápiz muy suavemente. Voy a remarcarlo con un estilógrafo, pluma o plumón, no sin antes verificar la ortografía y que las cantidades, así como la redacción, estén correctos. He concluido la elaboración de la receta remarcando el texto con un estilógrafo para lograr mayor limpieza en la imagen. Primero la hice con lápiz y después de una revisión ha quedado concluida. Ahora lo importante es compartir esta receta. Digitalízala por medio de una fotografía, compártela con tu familia y puedes devolvérsela a tu abuelita para que conserve el original. Recuerda hacer más recetas y completar así poco a poco un recetario familiar.
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Gobierno de Chiapas.